Bienvenidos al primer Toma Medicina de 2013, que comienza con buenas noticias. Bueno, ya saben que en la realidad lo que ocurre es susceptible de interpretarse, por lo que les aconsejo realizar las lecturas de todo lo que ocurre en positivo. Y eso es lo que hacemos con la noticia de la desconvocatoria de la huelga que los médicos protagonizaban en Madrid y que amenazaba con extenderse a otras partes de España. Una huelga que afectaba en primer lugar a los pacientes, a los que se supone que se quería defender de un modelo de gestión que, decían los facultativos médicos, iba a perjudicar la calidad asistencial. La verdad es que a día de hoy hay dudas razonables de si de verdad era el paciente el objeto de preocupación de los médicos o era un cambio en el modelo de gestión que obligaría a ser más eficiente e incluso gastar menos, lo que puede traducirse en más trabajo y menos salario para los profesionales médicos. Y es que es normal que preocupe a médicos y enfermeros, pero que reclamar vistiéndolo de defender los intereses de los pacientes, digamos que no cuadra con una huelga que a quien perjudica es a los mismos pacientes. Esperemos que unos y otros ofrezcan alternativas realistas, que la sanidad de Madrid acepte fórmulas de los médicos que permitan ahorrar y que el personal sanitario entienda que hay que proponer soluciones de ahorro reales. Comentaremos estas y otras cuestiones más adelante, pero antes, la actualidad sanitaria de la mano de Lucía Barrera. Buenos días, Lucía. Buenos días. El año sanitario acabó movido y parece que 2013 seguirá la misma tónica. Enero comienza con el descontento de los profesionales en la sanidad madrileña, pero también en la asturiana, donde se anuncian 8 jornadas de huelga, unas movilizaciones que podrían convertirse en nacionales. A lo largo de 2013, además, debería dar resultados la central de compras pactada entre Ministerio y comunidades autónomas, con la que se pretende ahorrar 1.500 millones de euros. Tendrán que ser también las comunidades autónomas las que establezcan los mecanismos necesarios para cobrar a los pacientes los copagos autorizados en 2012, que incluyen los fármacos que se dispensan en los hospitales, sillas de ruedas y prótesis o viajes en ambulancia. Además, quedan pendientes la ley del aborto y la píldora del día después. 2013 también hereda del año anterior la revisión de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud en reproducción asistida, cribados neonatales e implantes oftalmológicos. Hasta el momento esto es lo que se sabe de los criterios que se seguirán al respecto. La revisión de las prestaciones podría estar lista en los próximos meses. Mientras llega, parece que la edad y el número de ciclos, así como que la pareja no tenga hijos comunes sanos y que no se hayan sometido previamente a una esterilización voluntaria, serán las pautas que se utilizarán en reproducción asistida. Sobre este anuncio, la ministra insiste en que no saldrán prestaciones, sino que se decidirá siempre en función de criterios médicos. Para Mato, a ninguna mujer se le va a preguntar por su estado civil ni por su orientación sexual. Mientras, dentro de los cribados neonatales se plantea igualar a la baja las prestaciones, incluyendo en la cartera básica el cribado para 5 enfermedades: hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, EMCAD, fibrosis quística y anemia falciforme. Aunque el Ministerio asegura que se estudiará la inclusión de 5 patologías más una vez finalizados los trabajos. Sobre esta decisión, el PSOE ha planteado equiparar el cribado al alza, tomando como referencia Andalucía, con 30 patologías, en lugar de Castilla-La Mancha. Respecto a los implantes oftalmológicos, se ha actualizado el catálogo de dispositivos incluidos en la cartera básica común. 2012 se cerró en la Comunidad de Madrid con la aprobación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, lo que implica que se llevará a cabo la externalización de la gestión de 6 hospitales y 27 centros de salud. Esto generó que los médicos terminaran con 5 semanas de paro, pero no significa el final de sus protestas. Es difícil prever las consecuencias que tendrá la anunciada dimisión en bloque de cientos de equipos directivos en los ambulatorios de la región o la falta de la presencia de los jefes de servicio en las comisiones que rigen el día a día de los hospitales. Pero obviamente esto no será una situación cómoda para la Consejería de Sanidad, ni mucho menos para los ciudadanos. Pero esta no es la única medida implantada. Desde el 1 de enero, además, los ciudadanos madrileños deben abonar 1 euro por receta, una medida que el Gobierno central sigue sin aceptar.
La tasa de €1 por receta dispensada, independientemente del número de envases despachados y con un tope de 72 € por usuario y año, ya se ha estrenado en Madrid y lo ha hecho con el anuncio del Gobierno de que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, incluso podría ser en el primer Consejo de Ministros del año. El Gobierno ya lo ha recurrido en el caso de Cataluña al Tribunal Constitucional y comprenderá que sería impensable que el Gobierno tomara una decisión diferente en el caso de la Comunidad de Madrid. Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, ha asegurado que la tasa de €1 por receta ha empezado a funcionar con normalidad en las farmacias madrileñas. Estamos en un momento muy duro, de una crisis económica muy profunda, a lo cual además se añade que la Comunidad de Madrid ha sido víctima de un sistema de financiación autonómica muy injusto que ha obligado a hacer un ajuste muy importante. Por eso es por lo que hemos tenido que establecer esta nueva tasa de €1 por receta. La Comunidad de Madrid y en general España tiene un gasto farmacéutico que es como del orden de un 15% superior a la media de Europa, y por eso lo que establecemos es un sistema con esta tasa muy similar al que existe en los grandes países europeos. En cualquier caso, con esta medida el Ejecutivo Regional prevé obtener unos ingresos de 83 millones de euros, aunque, como reconocen desde la comunidad, su fin no es recaudatorio, sino disuasorio. ¿Cómo ha sentado a los madrileños el euro por receta? Vamos a verlo. Hasta ahora ha venido una receta y ha pagado normalmente su tasa sin ningún tipo de problema. Bueno, sí, estoy a favor. Están tomando unas medidas que algunos sí las pueden aguantar, pero hay otras personas que no pueden. Todas las medidas que sean contrarias a la economía de las personas me parecen mal, pero en fin, considero que si son necesarias pues habrá que aplicarlas. No sé cómo decirle, colaborar en alguna medida. Pues que probablemente sea una medida impopular, pero es necesaria porque no llega, la caja está agotada. Yo qué sé, con tal de salir de la crisis, yo no sé qué opinarte, hija, si bien o mal, pero con todo lo que hemos estado pagando siempre y ahora otra vez, ahora pagar todo esto. No lo sé, porque no tengo la información suficiente, ellos habrán hecho los cálculos. Pues yo creo que no es lo más adecuado en este momento, porque mejor mantener todo como está, creo que es mejor para todos. ¿Qué quieres que te diga? Como gustarme no, evidentemente, pero bueno, las necesidades y la situación es la que toca. Más cosas, las enfermedades del aparato circulatorio son la principal causa de ingreso hospitalario en nuestro país. Muy cerca le siguen las enfermedades del aparato digestivo, así como los episodios de embarazo y parto y puerperio, las enfermedades del aparato respiratorio y los tumores. Estos son algunos de los datos que arroja la encuesta anual de morbilidad hospitalaria. La tendencia de la tasa de altas hospitalarias en España continúa levemente a la baja. En 2011 se produjeron 4.670.687 altas hospitalarias, un 1,1% menos que en 2010. Un descenso que, según aclara la encuesta de morbilidad hospitalaria del Instituto Nacional de Estadística, se debe a la disminución de los episodios de embarazo y parto, ya que en 2011 se redujeron un 3,5% el número de nacimientos. Mientras, la tasa de morbilidad descendió en todos los grupos de edad, salvo para los mayores de 84 años y los menores de 1 año. Respecto a los días de estancia entre la sanidad pública y la privada, el 76,3% del tiempo de permanencia en el hospital corresponde a los de la red pública. En concreto, la estancia media en los centros públicos fue de 7,04 días y en los privados de 5,82. El ranking de comunidades con un mayor número de altas en centros privados lo encabeza Cataluña, seguida de Islas Baleares y la Comunidad de Madrid. A la cola en sanidad privada están Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja. Cambiamos de asunto. La secuenciación del ADN unicelular, que revelará datos sobre cómo las células cancerígenas varían en diversos tipos de tumores, el estudio del ARN de células individuales, que dará pistas sobre el funcionamiento de las células cerebrales, y el papel del sistema inmunológico humano en el cáncer, ocuparán muchas páginas en las revistas científicas del año que entra. ¿Pero qué se puede destacar de 2012? La revista Science ha publicado su ranking anual, donde la ciencia española también ha sido protagonista. Varias de las investigaciones científicas más importantes de 2012 tienen como protagonista a la biomedicina, y aquí la ciencia española tiene mucho que decir. El proyecto ENCODE, que contó con la participación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, está entre las 10 investigaciones más decisivas de 2012. Este ambicioso trabajo reveló que el llamado ADN basura tiene en realidad un papel muy importante dentro del genoma humano, actuando como interruptores. Además, el ranking destaca
también a los científicos japoneses de la Universidad de Kioto que consiguieron fabricar óvulos fértiles a partir de células madre de ratón, algo que podría dar lugar a nuevos tratamientos para combatir la infertilidad femenina. Otra de las investigaciones incluidas entre las 10 mejores es la que se refiere al potencial del láser de rayos X, gracias a la cual investigadores alemanes y americanos han conseguido avanzar en la estructura del parásito de la enfermedad del sueño. La ingeniería genética también ha sido protagonista. La herramienta Talens ha permitido a los científicos destruir o alterar genes en determinados animales. Esto ha hecho posible la creación de un modelo de cerdo para el estudio de patologías cardíacas. Y hablando de avances científicos, esta semana conocíamos que un equipo español ha conseguido la vacuna más eficaz hasta el momento para reducir el VIH en la sangre. Este avance supondría que los pacientes que están controlados con la medicación puedan seguir con el virus bajo control sin necesidad de seguir tomando fármacos. Un equipo del Hospital Clínic de Barcelona ha logrado los mejores resultados obtenidos hasta el momento con una vacuna terapéutica contra el SIDA que llega a alcanzar una reducción máxima de la carga viral de más del 90% tras la interrupción de la terapia antirretroviral combinada. Hemos sido capaces de reducir el número de virus en un 95% de forma consistente. Este es el mensaje positivo porque es la primera vez que demostramos que una vacuna terapéutica puede ser tan eficaz como un tratamiento antirretroviral. El mensaje negativo es que, por desgracia, no hemos podido curar a ningún paciente. Así, los próximos pasos irán dirigidos a combinar esta vacuna con otras estrategias que permitan conseguir el objetivo de curación. Nos estamos acercando mucho a esta curación funcional, estamos mucho más cerca de lo que estábamos hace 6 o 7 años, donde ninguna vacuna terapéutica había demostrado hacer que, al cambiar la respuesta inmunológica, esta respuesta inmunológica fuera capaz de controlar el virus. Nos hemos demostrado que no es verdad, es decir, podemos enseñar al sistema inmunitario a que sea mucho más potente y que pueda controlar la infección de forma mucho más potente después de que la persona esté infectada. Con todo, este nivel de eficacia se ha logrado solo en pacientes previamente controlados con el tratamiento antirretroviral. Uno de entre cada 15.000 a 50.000 niños padece un raro trastorno genético llamado síndrome del maullido de gato. Afecta a unos 400 niños en España y provoca retraso mental, dificultades con el lenguaje, trastornos mentales, cabeza pequeña y un peculiar llanto provocado por un estrechamiento de la laringe. Andrea, una de ellos, es la protagonista de un documental. Andrea nació prematura y diferente. Sus padres vagaron durante más de un año de consulta en consulta hasta encontrar una causa. Su madre, Lisa Pram, acompaña esos días de incertidumbre con su Little Black Book, una libreta con textos, dibujos y fotos que le sirvió de ayuda para comprender. Esa libreta es el punto de partida y en la que está basado el documental Cromosoma 5. En él se cuenta cómo la causa del retraso de Andrea se encuentra en la pérdida de un trocito de información en su 5º cromosoma. Es el síndrome llamado maullido de gato. No se trata de un documental científico, sino de la historia de Andrea, de cómo revolucionó el mundo de sus padres al venir al mundo, de cómo cada día hay un aprendizaje tanto para ella como para ellos. Una niña singular que cambia su entorno y el de una madre a la que le cuesta manejar y aceptar esta nueva situación. A continuación, las cápsulas de la semana en formato breve, no se las pierdan. Un estudio de la NASA y 2 hospitales españoles ha demostrado que la variación de la intensidad de la luz afecta al inicio del trastorno mental. Los cambios que estas variaciones de exposición provocan en el organismo de los seres vivos pueden estar también relacionados con la floración o la conducta sexual. Así, en personas genéticamente vulnerables pueden desencadenar, por ejemplo, el trastorno bipolar. Esto se refleja de manera muy clara en los datos obtenidos en el estudio, al analizar la exposición lumínica de diferentes zonas del planeta. Cuanto más grande es la variación mensual en la exposición a la luz solar, más jóvenes son los pacientes en el momento del inicio de la enfermedad. Una copa de vino contiene 178 calorías, lo que equivale a 2 galletas de chocolate, según publica un estudio del Fondo Mundial para la Investigación de Cáncer. Este estudio es importante sobre todo por la necesidad de la concienciación, ya que el consumo de alcohol supone el 10% de las calorías que se ingieren de media. Así, los expertos aseguran que es necesario caminar 30 minutos para quemar las calorías que contiene una copa de vino. El alcohol es, por tanto, poco menos calórico que la grasa, ya que contiene 7 kilocalorías por gramo y más calórico que los hidratos.
Por esto se recomienda que se reduzca su consumo, se tenga en cuenta el ejercicio necesario para quemar sus calorías y se evite el alcohol después de una ingesta excesiva. La situación de crisis económica actual también afecta a la paternidad, ya que pese a que el 80% de las parejas españolas desea tener hijos, un 70% retrasa el momento de hacerlo. Según este estudio realizado por Clear Blue y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la crisis influye además en el número de hijos deseados. Los 453 encuestados revelaban que el hecho de tener una relación estable es uno de los principales motivos a la hora de plantear formar una familia. Sin embargo, en la actualidad la situación económica y laboral cobra una mayor importancia en este tipo de decisiones. Además, otros motivos que acompañan a esta decisión es la ilusión por disfrutar de ellos en un 23% y la edad de la pareja en un 20%. El sondeo recoge también que la edad de media de convivencia con la que las parejas se plantean por primera vez ser padres es de 4 años. Solo el 8% de las personas que sufren dolor crónico en nuestro país son atendidas por profesionales formados en este área, algo que tiene que ver con la desigualdad que existe entre autonomías en el número de unidades del dolor. Para hablar de esto y otras muchas cosas contamos hoy con el doctor Javier Ariño, médico especialista del hospital, de la unidad del dolor del Hospital Clínico de San Carlos. Que me he liado, doctor. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. ¿El dolor es algo que se puede considerar una enfermedad en sí misma? Pues sí, podríamos decir que mientras que el dolor agudo se puede considerar un síntoma de una enfermedad o de un traumatismo, lo que es el dolor crónico es aquel que persiste durante un tiempo después de desaparecer la causa, se puede considerar una enfermedad. Ocurren cantidad de cambios en el organismo de los pacientes que aparato digestivo, aparato locomotor, aparato cardiocirculatorio, que hace que eso se convierta en una cronicidad de una enfermedad. ¿Se puede decir que está infratratado el dolor? Se ha verificado que el dolor es una de las causas de cita con el médico más frecuente, ¿no? La Organización Médica de la Salud a nivel mundial ha visto que el 80% de la población mundial no es capaz de tener una atención para el dolor moderado severo a nivel mundial, y que casi 10 millones de personas, sobre todo en el tercer mundo, por procesos oncológicos y por procesos VIH, fallecen sin tener una analgesia adecuada. Entonces, el nivel de España cambia bastante. Entonces, la prevalencia del dolor crónico en España es aproximadamente de un 12%. Pero lo que sí se está analizando por la Sociedad Española del Dolor es que aproximadamente solo un 20 y tantos % de los pacientes son tratados con opiáceos, lo que se llama opiáceos potentes. Y de esos pacientes, un 67%, creo recordar, tienen un tratamiento que ellos consideran que no les llega a calmar el dolor, y cerca de un 70% de esos pacientes han tenido que modificar en varias ocasiones ese tratamiento. ¿Se puede medir el dolor? ¿Cómo podemos saber, cómo un médico puede saber qué dolor tiene una persona? Porque parece que a priori es algo subjetivo, ¿no? El dolor sí es una experiencia subjetiva, como muy bien has dicho, pero nosotros tenemos una serie de posibilidades. Sobre todo cuando viene un paciente a nuestra consulta, lo que hacemos es primero una anamnesis. En esa anamnesis pues investigamos sobre sus antecedentes personales, sobre enfermedades concurrentes con el dolor, y junto con una exploración clínica y una exploración tanto de un examen físico, un examen psicológico, que también es muy importante para ver qué procesos, si puede haber una depresión o trastornos de conducta. Todo eso nos hace hacer un diagnóstico de ese dolor. Como es un proceso subjetivo y quien sabe que realmente le duele, lo que solemos utilizar son una serie de reglitas, como esta que tengo yo aquí, que lo que hacen es que nosotros le decimos al paciente que nos indique cuál es el nivel del dolor, y ellos lo mueven así, y más o menos eso nos permite cuantificarlo, porque por el lado contrario podemos ver que está indicando de 0 a 10. Entonces eso un poco junto... Sí, ¿se lo puede enseñar ahí a la cámara? Sí. Aquí tenemos, y entonces nosotros se lo damos al paciente y él lo que hace es desplaza de 0
de dolor leve o a dolor muy potente, y nosotros por el lado contrario lo que hacemos es que le damos una puntuación. Eso nos sirve para el seguimiento del tratamiento, para ver si es efectivo. Si un día nos viene y nos dice que tiene un 5 y el día siguiente, la siguiente revisión nos dice que tiene un 2, un 3, pues quiere decir que el tratamiento es una forma, en cierta forma, de objetivar esa subjetividad del paciente. Luego le preguntamos también sobre la aparición, cuándo le ha aparecido, la localización, la irradiación de ese dolor, qué características tiene, sobre la intensidad, que es lo que hemos hablado, y que situaciones como el estar en la cama, el andar, le alivian ese dolor. Todo eso nos permite hacer una evaluación de esa subjetividad del dolor. Porque con las herramientas que se tienen ahora mismo, ¿se puede darle al paciente ese control de su dolor? Cuando nosotros tratamos un dolor, tratamos la etiología, la causa del dolor, así como los síntomas de ese dolor. La etiología se refiere a la causa. Entonces, si es un proceso tumoral, hay que ver si es quirúrgico ese tumor. Si se le da radioterapia o quimioterapia, probablemente el dolor disminuya. Si tiene una hernia de disco en la espalda, un proceso lumbar, también el paciente va a mejorar con una cirugía. Eso sería el tratamiento etiológico. Luego, para el tratamiento del síntoma dolor, utilizamos unos tratamientos farmacológicos con analgésicos opiáceos, y una medicación que llamamos coadyuvante, que son medicación que lo que hace es que favorece la analgesia de los anteriores fármacos, y luego unas técnicas no farmacológicas que son pues lo que se llaman las infiltraciones, los bloqueos nerviosos, la termoterapia. Todo ello pues nos permite tratar el dolor del paciente. De ahí que sea importante que haya esas unidades del dolor donde hay especialistas que tratan a los pacientes desde todos los puntos de vista, ¿no? Que además tienen que estar formados en todas las causas posibles que pueda haber, y que es necesario que haya más, ¿no? ¿Hay insuficientes unidades del dolor en nuestro país? En España hay aproximadamente 140 unidades del dolor, según las cifras que da la Sociedad Española del Dolor, donde están todas registradas. De ellas, el problema es que solo algunas son multidisciplinarias, quiere decir que tienen todos especialistas y son independientes de los hospitales y tienen su propia financiación. Casi todas son dependientes de servicios o de medicina o de reumatología o de anestesiología, como el caso nuestro, que es anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor. Pero en este caso lo interesante es que estas unidades, de estas 140, son numerosas, son muchas, pero están mal distribuidas por comunidades autónomas. En Madrid tenemos 24, en Cataluña hay 24 para varias provincias, en Andalucía hay 14, o sea, están como mal distribuidas. O sea, que no es tanto que sean insuficientes como que no están bien implantadas en cada comunidad, Sí, ¿no? y estoy hablando de privadas y públicas, eso es el total de las unidades del dolor. Ha hablado de los opiáceos, que tienen habitualmente muy mala prensa, pero desde la práctica clínica se utilizan y se están utilizando y son positivos, ¿no?, para los pacientes. Sí, ya comentaba al principio que según en Europa se utilizan mucho más que en España. Aquí en España todavía hay bastante respeto a su utilización, sobre todo en relación con, a lo mejor, en atención primaria. Y hay médicos de atención primaria que cada vez lo están utilizando más. Pero lo que nosotros hacemos es utilizar, está ya todo muy bien organizado según lo que se denominan los escalones de la OMS. Es una norma que salió hace años y que lo que hace es que se va subiendo, según dolor leve, moderado, severo, se va subiendo la potencia de analgésico opiáceo. Y estos analgésicos opiáceos se pueden administrar por vía oral, por vía subcutánea, en parches, se pueden administrar por vía también intravenosa, por vía sublingual, son especie de chupachuses también, o sea que, pero hay que perder el miedo a su utilización. Doctor, hay una enfermedad que es la fibromialgia, que muchas veces está poco determinada, los pacientes sufren dolores. ¿Se trata en las unidades del dolor la fibromialgia habitualmente? Generalmente quien empieza a diagnosticar la fibromialgia suele ser el reumatólogo. Por la clínica que empiezan a dar estas pacientes, fundamentalmente mujeres, empieza a tratarlos el reumatólogo. Después suele pasar ya a la unidad del dolor, pero cuando el tratamiento por parte del reumatólogo no es insuficiente. Generalmente suele empezar reumatología o medicina y luego pasa ya en el último escalón de severidad a la unidad del dolor. Pero también existen, y es muy importante el tratamiento, las unidades multidisciplinarias de fibromialgia, donde hay también psicólogos y hay
hay cantidad de especialistas que muchas veces es lo que ellas realmente necesitan los pacientes con fibromialgia, una unidad multidisciplinaria. ¿Cómo se ha avanzado en las unidades del dolor en los últimos años? ¿Qué avances más significativos destacaría? Pues yo creo que en el tratamiento, sobre todo en los opiáceos, que se están nuevas formas y nuevas mezclas, porque claro, el problema de la fama de los opiáceos son los efectos secundarios. Todos los efectos secundarios muchas veces hace que muchos pacientes rechacen ese tratamiento. Entonces yo creo que uno de los mayores fuentes de investigación está siendo el desarrollar mejores opiáceos que sean de duración prolongada y que produzcan cuanto menos efectos secundarios mejor. ¿Tolerancia cero frente al dolor? Sí, yo creo que sí, y en los hospitales, como el Hospital de la Paz, otro hospital aquí de Madrid, se ha hecho lo que se llama Hospital Dolor Cero, o sea que es muy importante en todos los aspectos de la vida de un hospital que la tolerancia para el dolor sea cero. Doctor Ariño, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy. Vale, muchas gracias, encantado. Pues a tan solo 2 días de la visita de sus majestades los Reyes Magos hay quienes no atraviesan por un buen momento, sobre todo los niños que tienen que pasar estos días en el hospital. Sin embargo, estos pequeños no están solos y muchas caras conocidas quieren dejarlo patente. Les dejamos con una visita muy especial a uno de los hospitales madrileños y no se pierdan el debate de Toma Medicina a continuación. Seguramente él sea uno de los grandes ídolos de gran parte de la sociedad, sobre todo de los más pequeños, y es que un personaje así muestre su lado más solidario es de agradecer. Se trata del capitán del Real Madrid y de la selección española de fútbol, Iker Casillas, que esta semana visitaba por sorpresa a los niños ingresados en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, acompañado por el alcalde de esa localidad, Daniel Ortiz. Casillas, al igual que han hecho numerosos futbolistas durante las vacaciones madrileñas, se acercó al terminar su entrenamiento para saludar, firmar autógrafos y repartir regalos entre los pacientes más jóvenes de ese centro médico, con los que estuvo cerca de 1 hora. Un ejemplo de solidaridad en unas fechas muy especiales, sobre todo para los pequeños que tienen que pasarlas en los hospitales. Ya hemos visto que los médicos de la Comunidad de Madrid desconvocaban la semana pasada la huelga por la externalización de la gestión de hospitales y centros de salud. No obstante, no se descartan nuevas movilizaciones. ¿Vuelve a la normalidad realmente la sanidad madrileña? Para hablar de esto y de otras cosas, tenemos hoy a nuestros invitados de esta mañana. Ellos son Rafael García Gutiérrez, presidente de la Fundación de ANEF. Bienvenido, Rafa. Bien hallados, muchas gracias. ¿Has empezado el año con energía? Perfectamente. Bien, que no falte. Mariano Vilés, que es presidente de ASEDEF, de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico. ¿Qué tal, Mariano? Muy bien, muchas gracias. Encantado de empezar el año metiéndose en arena, ¿no? Muchas gracias, Santi, efectivamente. Y también tenemos un habitual del programa, como Rafa, José María Chema López, director general editorial de Grupo Contenidos y director de Global. ¿Qué tal, Chema? Pues bien. Arañando ahí la actualidad. Sí, que no es poca. Que no es poca. En estos últimos días del año y primeros. Sí, porque cuando acaba el año comienza, o sea, son las mismas noticias, pero realmente la actualidad se actualiza, valga la redundancia. Rafa, médicos con la huelga desconvocada, buenas noticias. Los pacientes de Madrid y aquellos pacientes de otras partes de España a los cuales se les amenazaba con extender la huelga, pues de momento parece que las cosas volverán a su cauce. ¿A ti te da tranquilidad esto o es una tregua dentro de una guerra abierta? Pues mira, lamentablemente si la huelga fuese exclusivamente una huelga profesional, o es una huelga profesional, yo soy bastante optimista, porque el alto sentido de servicio al paciente que los médicos tienen va muchas veces incluso por encima de sus propios intereses. Y entonces eso a mí me hace ser muy optimista respecto a esto. Bien, es verdad que es necesaria una cosa, el diálogo. Vencer puede ser fácil si tienes el poder, pero hay que convencer. El diálogo es imprescindible. A mí lo único que me da miedo es que la huelga tenga otras motivaciones menos confesables. Y entonces se enrarecerá la situación. Si es exclusivamente de tipo profesional, yo soy absolutamente optimista. La Consejería de Madrid
cada vez dialogará más con los médicos que están defendiendo sin duda alguna intereses legítimos van a ser absolutamente responsables, como lo han sido siempre, y no tengo miedo. Lo que me da miedo es si la huelga está influida por otro tipo, como digo, de motivaciones políticas, económicas, sindicales, menos confesables. La verdad es que es legítimo que en un contexto en el cual uno ve o incrementado su trabajo o disminuida su retribución, pues se vaya, vamos, no esté de acuerdo. Otra cosa es que como argumento pues se ponga sobre la mesa aspectos relacionados con que se duda sobre la calidad asistencial o sobre que el nuevo sistema de gestión pues no es el idóneo para, digamos, atender adecuadamente al ciudadano. Lo que sí está claro es que es un totum revolutum con un montón de intereses donde cabe prácticamente, como decía Montaigne, todas las opciones, pidiendo eso sí que no se vaya adelante con un plan de reformas. Pero ¿cuál sería la alternativa? Les ha dicho la Administración Sanitaria a los médicos que planteen planes realistas de ahorro y no parece que esos planes sean realistas y un poco estamos en un empate técnico, ¿no? Bueno, parece que el planteamiento de los médicos es una quimera hasta el punto que la propia Comunidad de Madrid ha tenido que hacer suyo el planteamiento que tenía, el de la Comunidad de Madrid, y decir, bueno, pues esto es lo que se aprueba. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Rafael. El planteamiento, si es profesional, esos son defendibles siempre, pero cuando esto se le da unos tintes y unos retoques pues de tipo fuera de lo profesional, pues la verdad es que aquello no parece que tenga mucho sentido. Es verdad también que hasta el momento en los hospitales en los que se ha planteado este tipo de gestión entre público y privado no ha habido ningún tipo de problema. Yo creo que los pacientes han salido satisfechos de la calidad, de la seguridad y la eficacia que se da en la prestación. Por lo tanto, bueno, pues que el transcurso del tiempo lo veremos, pero creo que el planteamiento no se ajusta a una profesionalidad. Antes, Chema, de que me des tu opinión, Rafa, tenías un dato que me habías comentado sobre el nivel de satisfacción o de quejas, digamos, de hospitales públicos versus privados. ¿Tienes el dato? Sí, efectivamente, y hay que decirlo también. Hay que decir que, por ejemplo, en Madrid tenemos ya hospitales que están funcionando así, como es el Hospital de Torrejón de Ardoz, al que yo invito a cualquiera a que vaya por allá a dar una vuelta y hable con los pacientes. Primero habrá que ver si se enteran si están en un hospital de gestión privada o de gestión pública, porque no hay diferencia. Pero segundo, el nivel de quejas en los hospitales que están funcionando con este modelo es del 7 por 10.000 habitantes, que es muy, muy inferior al nivel de quejas de los hospitales que están gestionados públicamente. Luego, parece que no está. ¿Cuál era el dato de los hospitales públicos? No recuerdo exactamente, pero cerca del 26 por 10.000 habitantes. O sea, que sigue siendo un dato bueno, decir, con la cantidad de actos que se producen, que solo haya apenas de un puñado 10.000 de habitantes haya 26 quejas es poquísimo, porque avala que la sanidad en España es francamente ejemplar y es muy buena, ¿no? Eso es la verdad. Rafa, y digo, Chema, ¿tú cómo ves esta tregua o este aviso de finalización de la huelga? Yo creo que será tregua, como dice Rafa, tendrán que negociar, pero el consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández Laschetti, una de las cosas que más ha repetido en estos días es que la vinculación laboral de los médicos en forma de funcionariado con la asistencia no la veía de ningún modo, con lo cual esta es una manera que él ve para cortar ese vínculo histórico que ha habido, que según ha comentado en diversas ocasiones, pues frena la movilidad, la flexibilización de horarios, de disposición de los medios de recursos humanos, y yo no creo que vaya a dar demasiada marcha atrás del consejero. Habrá que esperar y aún así, bueno, tenemos ahora esa tregua que da también un respiro a los pacientes y esperemos a ver cómo se resuelve finalmente. Un respiro especialmente a los pacientes, que son los que están sufriendo esta huelga. Más cosas. Nos vamos a hablar de Cataluña y de Madrid, o de algo que tienen en común, y es que finalmente ya hay euro por receta en Madrid pese a la oposición del Gobierno central. ¿Contribuye esta medida, la del euro por receta, a la desigualdad entre comunidades autónomas? ¿Qué opináis? Mira, yo voy a enlazar esto con el punto anterior. Alguien me decía, oye, ¿y esto de la privatización no hará que no se hagan todas las pruebas necesarias? Y yo decía, oye, ¿esto de la privatización no hará que exclusivamente se hagan las pruebas necesarias y no se hagan muchas innecesarias que se hacen ahora? Pues con el euro con receta digo lo mismo.
no creo que el euro por receta deje de hacer que ningún paciente reciba el medicamento que necesita. Pero sí que puede hacer que se dejen de recibir por parte de los ciudadanos medicamentos que son, si no innecesarios, casi de complacencia o tal, y que se utilizan fundamentalmente porque son gratis. Entonces, el euro por receta no va a financiar ni la sanidad ni una parte importante de ella, pero el euro por receta puede ser disuasorio y dejar recursos libres a la administración que, señores, los necesitamos para otras cosas, los necesitamos para atender mejor la psiquiatría, los necesitaremos para atender mejor a las personas de edad que están aumentando como lógico y gracias a Dios, ¿no? Porque la esperanza de vida es mayor. Es decir, a mí el euro por receta, pues hombre, como usuario de sanidad no me gusta tener que pagar un euro, pero desde luego entiendo que puede tener ventajas, sobre todo de disuadir de la utilización de medicamentos que no son imprescindibles o que no son necesarios. Esto sería un buen ejemplo de sobrereacciones ante medidas concretas. Por ejemplo, estamos hablando de que los diferentes presupuestos sanitarios en España se están viendo reducidos. Obviamente, si los ingresos del Estado disminuyen, pues obviamente eso tienen que hacer con la partida más importante del presupuesto de cualquier comunidad autónoma, que ronda el 40% y ya lo está superando en 2013. Pero lo que sí es evidente es que estamos hablando de una reducción de un dígito en el presupuesto. Es decir, no parece que sea un gran recorte. Cualquier compañía estará reduciendo mucho más que un dígito muchos gastos, ¿no? El euro por receta pasa un poquito lo mismo. No parece que sea una medida tan lesiva, incluso en un paciente polimedicado con una pensión, obviamente, de unos ingresos mínimos, porque los que tienen ingresos bajos ni siquiera pagan, pero parece un poco raro que las asociaciones de consumidores estén reclamando lo que sería, pues, lo que algunos llaman inconstitucional, lo que otros llaman un abuso, pero estamos hablando de un euro por receta. ¿A qué se debe esa sobrereacción? Bueno, yo lo que creo es que, con independencia de que algunas asociaciones de consumidores, usuarios, pues den este paso adelante para reclamar, sin embargo, la generalidad de los ciudadanos han demostrado, y de hecho demuestran, una gran coherencia. Y una gran coherencia porque cuántas veces hemos hablado de la educación para la salud, del uso adecuado de los medicamentos, y es cierto, los ciudadanos ven en muchos de los casos y en un porcentaje elevado que el pagar por un servicio, y en este caso por la adquisición de unos medicamentos, pues pagar por eso supone al final un beneficio en salud. Es verdad que luego no se corresponde lo que es la reducción en recetas con el ahorro económico en los presupuestos. Es verdad que no se corresponden, porque cuantitativamente no se corresponden, pero sin embargo, educación para salud yo creo que es muy importante. Y aquí no estamos hablando de un efecto, estamos hablando de un efecto disuasorio más que una cuestión recaudatoria. Sí, como ha comentado Rafa. Como ha comentado Rafa. Por lo tanto, creo que estamos en el buen camino en cuanto a que los ciudadanos estemos ahí pendientes y para adquirir los medicamentos con la coherencia que Mariano, decías que los ciudadanos están respondiendo bien. La verdad es que tenemos un dato, que el mismo consejero de Sanidad de Cataluña, que ahora ha confirmado en el nuevo gobierno, Boi Ruiz, dijo en este mismo plató que las quejas por el euro por receta apenas subían al 0,2%. Es decir, realmente los ciudadanos en Cataluña han aceptado el euro por receta, ¿no? Sí, no ha habido excesiva contestación en la calle. De todos modos, lo peor que yo veo de esta medida, coincidiendo con lo que han dicho Rafa y Mariano, es la desigualdad, como comentabas tú, la desigualdad entre comunidades autónomas. O sea, ¿por qué Madrid, por qué Cataluña se tiene que pagar un euro por receta y en otras no? Esas diferencias, esa generación de distinto trato es lo que yo creo que le resta tal vez pues coherencia en la medida. Y es lo que va a obligar finalmente al gobierno central, al gobierno de Rajoy,
a recurrir, igual que hizo con Cataluña, esta medida ante el Constitucional. Y de aquí a, no sabemos si una semana o 3 meses, estará suspendida la medida, pues porque habrá un recurso al Constitucional. Pues Rafa, ¿querías añadir algo en 15 segundos antes de...? Sí, 15 segundos solamente. Yo tengo fama de cañero, porque así me lo dicen luego por la caña en este programa, pero hay una cosa. Esto puede ser positivo o negativo dependiendo de la responsabilidad de nuestros políticos. Si el dinero que va a ahorrar el euro por receta se emplea para mejorar la sanidad, será muy positivo y os garantizo que los ciudadanos lo aceptarán y hasta les parecerá bien. Si se emplea en más chiringuitos, en televisiones autonómicas innecesarias, en embajadas no necesarias para colocar amiguetes, etcétera, etcétera, esto será absolutamente contestado. Y termino diciendo lo de José María. Lo que no puede ser es que tengamos 17 tipos de ciudadanos, que 2 tengan que pagar y el resto no. Te has pasado los 15 segundos, Rafa. Tenemos en la cartera temas de farmacia. ¿Qué va a pasar con la farmacia? Se liberaliza, vuelven otra vez a la carga esas tendencias liberalizadoras, y medicamentos que se restringen en alguna comunidad autónoma. De todo esto le hablamos ahora en unos segundos, no se vayan. Hablamos de algo que hace ya 6-7 años fue objeto de preocupación importante por aquellos que querían una planificación farmacéutica de acuerdo a las necesidades y orientada a la población. Y es que el Ministerio de Economía y Competitividad estudia liberalizar las farmacias, de forma que cualquier persona o empresa pueda abrir o tener una en propiedad. Hasta ahora solo podían ser dueños y titulares de una botica los licenciados en farmacia. La polémica está servida por la apertura a las grandes cadenas. El anteproyecto de ley de servicios profesionales que estudia el Gobierno incluye el cambio de naturaleza jurídica de las oficinas de farmacia españolas, lo que supondría la entrada de los grandes capitales dentro de la prestación sanitaria, de manera que las grandes cadenas de farmacias se posicionarían en zonas geográficas rentables. Esto supondría el cierre de oficinas de farmacia de núcleos pequeños de población, aquellas que operan en el medio rural y en el extrarradio de las ciudades, pues serían incapaces de competir con ellas. Asimismo, en los países en los que el modelo está conformado en torno a las grandes cadenas de farmacias, la prestación farmacéutica adolece de carencias muy importantes que no están presentes en el actual modelo de farmacia del que gozamos en nuestro país. Bueno, vuelve otra vez. En esta ocasión estamos hablando de que la titularidad de las farmacias podría ser, por ejemplo, pues una gran superficie que tuviera una gran cadena donde evidentemente situaría a las farmacias en los lugares más rentables. El asunto es si el modelo actual y de capilaridad sería compatible con grandes centros o grandes cadenas que lo incorporaran en sus centros incluso. Bueno, yo creo que no se debe confundir, y se viene confundiendo permanentemente, la regulación en cuanto a la propiedad de la farmacia, que tiene que ser obligatoriamente de un licenciado en farmacia, con la regulación geográfica. Yo creo que podría ser compatible el que no fuese imprescindible para ser dueño de una farmacia el ser un titulado, sí, desde luego, para dispensar. Un medicamento solo es seguro si está dispensado por un farmacéutico. Pero Rafa, podría regularse la distribución geográfica. Pero imagínate que si la geografía no está en el debate ahora, pero sí estaría en el debate si se trata de rentabilidad. Evidentemente no sería un escenario plausible que las grandes cadenas se fueran a zonas donde no hubiera rentabilidad, que por otro lado pueden encontrar en los grandes núcleos urbanos, ¿no? Eso... No, sin duda alguna las grandes cadenas de farmacia estarían ubicadas en los sitios donde hay rentabilidad. Y desde luego lo que sí te digo es una cosa: la pérdida de rentabilidad por la farmacia lo primero que consigue es un deterioro del servicio a los ciudadanos. Y el hecho de que la farmacia, y lo estamos viviendo, sea cada vez menos rentable, terminará suponiendo que los ciudadanos reciban de un servicio que es ejemplar, que es excepcional, que le sale baratísimo al Estado y por tanto nos sale baratísimo a los contribuyentes el mantenerlo. Si seguimos acogotándolo, estamos en riesgo de perder la calidad de ese servicio, Mariano. sin duda alguna.
Yo creo que la farmacia en este país es muy vulnerable, precisamente por la gran atomización que existe. Eso significa que en un contexto internacional como el que estamos, donde la Unión Europea tiene libertad de movimiento de profesionales y de mercancías y de todo tipo, supone pues que en un momento determinado pueden entrar cadenas, pueden entrar profesionales de todo tipo. Quiere decirse que no se puede poner puertas al campo y que todo lo que suponga estar diseminado y estar independientes unos de otros, pues evidentemente es peligroso para, en este caso, la farmacia. Chema, el cui prodest, que dirían, ¿a quién beneficia esta medida? Y el siguiente análisis que compartíamos hace unos minutos, restricción en el volumen de ventas de la farmacia a motivo de la reducción del mercado farmacéutico, márgenes disminuidos, la farmacia ahora vale muy poquito. ¿Quién compra una farmacia en estos momentos? Y qué casualidad, en estos momentos se cambia también o se pretende cambiar la propiedad, facilitando pues a alguien en concreto, ¿no? O a algún grupo en concreto. Claro, se supone que cuando se toma una medida de este estilo en aras de mejorar la competitividad es porque se va a ganar en ofertas de precios, en reducciones, en mejora de servicios. Pero yo es que me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué se quiere hacer esto ahora mismo? Porque en el ámbito de la farmacia los medicamentos tienen el precio regulado, nadie los puede ni subir ni bajar sin contar con el gobierno, con el Ministerio de Sanidad. La farmacia tiene sus márgenes también regulados, están regulados hasta los descuentos que pueden ofrecer a los pacientes y en qué medicamentos se pueden ofrecer, con lo cual el hecho de que haya muchas más farmacias o estén en manos de capital no farmacéutico, de empresas o del carnicero del pueblo que ha comprado la farmacia, eso no va a beneficiar ni a la administración sanitaria, que no va a comprar los medicamentos más baratos, ni al paciente, que no va a pagar por ellos menos dinero, ni a nadie. Entonces, la verdad, no sé para qué se toca este tema ahora. Reabrir un viejo debate que evidentemente hay interés de las grandes superficies en hacerse con este. Claro, y como decías antes, estamos ahora mismo en un momento en el cual la farmacia está más empobrecida. Es la farmacia más empobrecida de los últimos años. Encima, en muchas comunidades autónomas está sometida a impagos, muchos farmacéuticos con una deuda bancaria tremenda que no la pueden soportar, pues estarían deseando que pudieran colocar su farmacia a lo mejor a un buen postor. Entonces estamos en esa situación y yo creo que puede perjudicar mucho el servicio farmacéutico que hay actualmente. Veremos qué da de sí la letra anunciada, que todavía no hay ni borrador, sobre esta modificación de la propiedad de las farmacias. Y nos vamos a ir a Andalucía. Y es que el año pasado veíamos cómo en esta comunidad autónoma tenía luz verde para aplicar las subastas de medicamentos en farmacia de calle, recordemos. Pero esta no es la única medida para ahorrar en esta partida de medicamentos y que puede poner, por tanto, en peligro el acceso a los medicamentos de los andaluces. El Servicio Andaluz de Salud está realizando informes para seleccionar los fármacos más baratos de uso hospitalario para diferentes patologías. Así, en el caso de cáncer de próstata se engloba medicamentos que tienen la misma indicación, pero que no comparten principio activo, vía de administración o perfil de seguridad. De ahí las dudas que han surgido entre algunos profesionales sanitarios acerca de que estos medicamentos sean realmente equivalentes y, por tanto, sean unos excluyentes de los otros. Sí me preocupa a mí de esta medida que quizá los médicos andaluces, cuando vean que se les cambian prescripciones, es decir, ellos optan por un determinado medicamento y ahora Chema nos aclara algunos aspectos técnicos o digamos más prácticos, pero que en un momento dado un médico se pueda, digamos que pueda renunciar a prescribir porque no tiene la certeza de lo que le vayan realmente a dispensar, ¿no? Como consecuencia de estas equivalencias. ¿Qué opinas de esto, Rafa? A mí me parece una aberración increíble, pero además, hablando en el lenguaje más de calle, ¿quién ha dicho que la misma enfermedad en el mismo paciente exija el mismo medicamento? Llevamos años oyendo, no tome usted el antibiótico que su vecina tomó porque la misma enfermedad de su vecina en usted puede ser distinto. Es una lucha contra la automedicación muy razonable y absolutamente lógica. Y ahora no, ahora dice, oiga, aunque tengan distinta composición, aunque tengan distinta forma de administración, si la indicación es la misma, sea el que sea el paciente, tenemos distintos pacientes, distinta forma de administración, distinta composición, pero como la indicación es la misma, aquello de
no hay enfermedades sino enfermos, nos lo cargamos de un plumazo por razones únicamente de tipo económico, claro, es la única que puedo encontrar, pero ojo con las razones de tipo económico, se pueden volver en contra de la sociedad. La industria farmacéutica ha conseguido avances en terapéutica y vivimos mejor y se nos curan muchas enfermedades gracias a que gana dinero. Si con esto lo que se hace es que no gane dinero la industria farmacéutica, que es evidente, pues ya sabemos lo que nos espera. Pocos avances terapéuticos van a venir de la investigación que paga la administración pública. Hombre, también se podría hacer una lista restrictiva de medicamentos esenciales, o sea, todo con aspirina y poco más, aunque serían una treintena, una cuarentena. Sería más barato. Y sería todo más barato, Mariano. De todas formas, todo lo que sea limitar el acceso de a los medicamentos por parte de los ciudadanos, yo creo que no es bueno, yo creo que es malo. Entre otras cosas, ya comentábamos en algún otro programa, creo que fue el último del año 2012, que el acceso a los medicamentos, en el momento que se restringe, pues se pueden ver incluso los enfermos crónicos se pueden ver perjudicados, porque no siempre un medicamento tiene que valer para todo lo parecido o similar. Tienen indicaciones específicas que hay que atacarlas conforme a un medicamento específico. Por lo tanto, yo creo que todo lo que sea restringir, en este caso de acceso a medicamentos, es malo. A mí me parecería bien, no obstante, o no sé qué opináis vosotros, pero me parecería bien que se dieran los medicamentos más baratos siempre de lo que fuera, siempre y cuando también se escogieran los salarios más baratos para determinadas posiciones, se cogieran los productos más baratos incluso hasta se construyera de la forma más barata, pero la realidad es que muchas veces la calidad del gasto es necesario invertir un poquito más. De hecho, muchas veces se licitan en concurso público obras y se descartan por ser demasiado baratas, ¿no? Aquí no se trata de que sean malos medicamentos, se trata de que medicamentos que tienen muchos años, están superados y siempre hay alternativas evidentemente más modernas y por tanto más caras y con alguna mayor eficacia, ¿no? Rafa, me estás mirando y estás... Sí, una maldad, pensando una maldad. Un poco en broma. Y nuestros eurodiputados volasen a Estrasburgo o Bruselas siempre en la alternativa más barata. En coche de 4. Chema. Sí, aquí, como decía Rafa, lo que se está eligiendo o se pretende elegir todavía no está puesta en marcha. Parece que puede venir para el próximo mes de junio o julio. Lo que se quiere hacer es elegir un medicamento que pueda abarcar el tratamiento de una patología determinada. Pero solo se tiene en cuenta eso, la indicación, el que el medicamento sirva para esta enfermedad. Y hasta ahí podríamos estar de acuerdo de que el paciente se va a curar, en principio. Pero no se tiene en cuenta ni la seguridad, hay medicamentos que incrementan enormemente la seguridad en el tratamiento, ni la facilidad de uso, ni el que la vía de administración sea más adecuada por las características de un paciente determinado, porque a lo mejor un paciente tiene un problema dermatológico y no se puede poner un medicamento que sea intradérmico, tiene que ser otra vía de administración. En Andalucía se estaría restringiendo esas posibilidades. Y es más, es que en Andalucía los pacientes tendrían acceso a muchos menos medicamentos de los que tendrán acceso los mismos pacientes en Madrid, en Cataluña, en Valencia, en País Vasco. Y eso sí que es volver. Eso también será inconstitucional, supongo, por la misma razón que lo del euro. Se supone. Muy bien, pues Chema, aprovecho que estás aquí para desearte lo mejor en este año 2013 y darte de nuevo las gracias por habernos acompañado en este primer programa de 2013. Rafa, el balance, me imagino que eres optimista con el 2013, ¿no? Sí. Desde el punto de vista rotundamente optimista, rotundamente, sí. Desde todos los puntos de vista. Eso es bueno. Pues gracias de nuevo por estrenarte en este 2013 viniendo una vez más a Toma Medicina. Y Mariano, pronóstico también positivo. Hay que hacer un esfuerzo, pero yo creo que es positivo el pronóstico. Es que hay que ir adelante. Hay que ser optimista, ya lo saben ustedes. Sean optimistas, aunque a veces aquí nos toca contarles cosas pues que le fastidian a uno más de la cuenta. Nos tienen otra vez el viernes a las 11:30 aquí en Toma Medicina, que le contaremos lo que realmente está pasando en la sanidad, que conviene saber, por supuesto. Hasta entonces.